la actividad inversora en Argentina y en general en Latinoamérica, al menos desde el lado del volumen o de la cantidad de proyectos, claramente todos los que están sentados acá y las compañías que representan son los que más activos están en la región. Muy breve, quisiera que cada uno cuente un poquito acerca de la empresa a la cual representa y también algún tipo de historia un poco más personal de por qué están donde están, qué es lo que están tratando de lograr. No sé, Gaby, ¿quieres empezar? Hola, gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Vamos a tratar de hacerlo ágil para que no se aburran demasiado y terminemos todos temprano. Bueno, en East Point Ventures lo que hacemos es invertir en empresas en estadio temprano o construirlas desde cero. Hacemos una especie de híbrido entre company building y seed investment. Para esto hemos decidido enfocarnos desde la concepción de East Point en sectores particulares, porque creemos que hay valor en crear un ecosistema más fuerte en torno a ciertos verticales que son transformadores para las economías latinoamericanas. Estos verticales son educación, salud, el sector inmobiliario y servicios financieros. En ese esquema hemos decidido empezar por el sector de educación, con algo en salud, y realizamos no solamente el desarrollo de los proyectos o las inversiones, sino también una serie de eventos que construyen el ecosistema, juntan a todos los actores y brindamos la posibilidad también de hacer negocios y de crear nuevos proyectos en esos eventos en diferentes países de la región. ¿Cómo llegué a estar acá? Es una buena pregunta. Hace muchísimos años ya, porque uno es más viejo de lo que parece en esta industria, empecé una empresa, un servicio digital de información para mercados emergentes en el año 97. Y desde ahí no me separé de internet ni del emprendedorismo ni de nada. Y trabajé en toda la región, viví en diferentes países, creía que había muchas conexiones entre los diferentes países. La empresa se vendió con éxito al grupo Your Money. Seguí trabajando durante mucho tiempo y actuando en la región, trabajando con Endeavor, relacionándome con emprendedores, siendo mentora, tratando de devolver lo que había aprendido y de lo que me había equivocado. Y un poco de esa manera y haciendo diferentes inversiones y representando a grupos extranjeros también en sus inversiones es que llegué acá donde estoy, más o menos rápido. Mi nombre es Ariel Arrieta, yo soy un emprendedor serial, o sea, fundé y fundí un montón de empresas y cuando vendí la última me hice bastante dinero con eso y empecé a ser inversor ángel. Y me di cuenta que hay una gran oportunidad de ser inversor ángel en Latinoamérica, pero que es un negocio muy difícil de escalar. ¿Por qué? Porque vos pones dinero, como hizo un amigo mío, puso en mi compañía $10.000 y en 4 años lo convirtió en más de $2 millones. Dije, yo quiero hacer lo mismo y empecé a invertir en 6 o 7 compañías y me he dado cuenta que los emprendedores, además del capital, necesitan bastante más ayuda, pero que la oportunidad para un inversor ángel es súper importante. Entonces ahí nos cruzamos con un post que escribió Paul Graham, donde él contaba que había invertido $5 millones en 316 compañías y había convertido esos 5 millones en los primeros 5 años en 500 millones. Cuando vimos eso dijimos, bueno, acá hay un modelo de negocios que realmente funciona. Y hace casi 5 años atrás arrancamos en XTP Labs, que es básicamente primero un fondo de inversión con un programa de aceleración en el cual invertimos los primeros $25.000 en la compañía si levantan menos de $500.000 y 125 si levantan más de $500.000 en la primera ronda. Y después hacemos follow-ons hasta poner, generalmente tomando 20% de las rondas, hasta poner $1 millón por compañía. Y el objetivo nuestro es poder tener del fondo, alocar 30% del fondo al principio iban a ser en 300 compañías, cerramos nuestro fundraising esta semana y llegamos a $38.5 millones de funding, por lo tanto vamos en vez de hacer 300 compañías vamos a invertir en probablemente 220, 230 compañías y vamos a alocar capital en el 70% del capital
lo tendríamos que lograr en follow-ons en las compañías. Llevamos invertidas en 160 compañías. De esas 160 tuvimos 8 compañías que vendimos. Estamos por vender una compañía que va a hacer mucho ruido porque vamos a hacer de nosotros 60x a la inversión. Y porque el que la está comprando es un $1 billion company, pero si bien está firmado, no podemos decir nada hasta dentro de unas semanas que se va a hacer público, y no lo vamos a hacer público nosotros, sino la compañía y el que lo compró. Entonces estamos en algo que les puedo adelantar, pero no les puedo decir qué. Pero lo más importante es que tenemos 14 compañías que ya hicimos write-off, otras 14 compañías que consideramos que son walking dead, o sea, no se murieron, pero creemos que se van a morir. A pesar de que un par de las que vendimos considerábamos que también eran walking dead, eso quiere decir que no tenemos la menor idea de lo que pasaba en las compañías. Después tenemos 80 y pico compañías que consideramos que son moderate growth y high growth, pero lo que más nos entusiasma es que tenemos 41 compañías que consideramos que son de alto impacto. Para nosotros alto impacto quiere decir que vamos a poder hacer deployment de $1 millón, que tiene un target de más de $100 millones. Y hay una y tal vez 2 compañías que creemos que son potenciales $1 billion companies. Y esa es un poco la foto. ¿Cuándo empezaron con NextTP? Hace casi 5 años, todavía no cumplimos, estamos a punto de. Y la intención es llegar a esas 220 y poder hacer, poner $1 millón en cada una de esas compañías y devolver un retorno entre 10 y 15x del capital que nos dieron los inversores. Diego. Bueno, con Cygnus Capital la historia empezó hace 3 años. Con Nacho Plaza, mi socio, comenzamos el primer fondo. Veníamos invirtiendo como ángeles, éramos ambos inversores en NXTP, estábamos en el club de inversores ángeles de IAE, veníamos ya haciendo algunas cosas en la industria y queríamos probar, tratar de hacer un fondo. Empezamos con algo bien Friends and Family para probar. Nosotros decimos que somos un fondo de venturepreneurs porque no solo por la historia de haber fundado compañías y estar en la industria hace tiempo emprendiendo, sino por el concepto con el que lo hicimos, con el concepto de Lean Startup y de ir probando y probando modelos y levantando plata como hacen las startups. Lo que venimos ayudando o aconsejando a los emprendedores lo hicimos nosotros. Así que creamos un primer fondo hace 3 años, que fue Cygnus 1, invertimos en 15 compañías, ya cerró el fondo, ya está invertido. Tuvimos un exit ya. Después, en el segundo año, Nacho fundó un segundo fondo que es Primary Ventures, con el Rofex como principal LP. Y en ese segundo año también creamos con un grupo de inversores que querían invertir en las compañías que veníamos viendo nosotros, el Club de Inversores Ángeles de Cygnus, que eran unas 30 personas, donde en el primer año invertimos $1.200.000 en fichas de 25, 50. Y bueno, con toda esta gente que nos vino acompañando, el proyecto este año era ir a un fondo realmente, no al micro VC o al Angel Fund de juntarse entre amigos y tratar de invertir profesionalmente, sino en convertirnos en fund managers y ir a Cygnus 2 que estamos trabajando para el año que viene lanzar, que calculamos levantar unos 25 o 30 millones. En el medio veníamos trabajando con algunas cosas de acelerador y surgió la posibilidad de seguir invirtiendo con este perfil medio fintech o agtech que venimos tomando, y surgió el tema de aceleradoras. Nos presentamos en la licitación y junto con Eastpoint somos de las aceleradoras nuevas, así que estamos este año ejecutando ya el programa. Tenemos comprometidas entre 5 y 10 compañías para invertir en un año, y bueno, hay 3 que ya están con el due diligence cerrado y que estamos en etapa de ejecución, así que llevamos unas 34 compañías invertidas entre los dos fondos. Así que bueno, esa es un poco nuestra historia. Gracias. Bueno, mi nombre es Lorena Suárez y yo vengo de la corporación de alguna manera.
pero la verdad es que mi historia viene un poco más de atrás. Yo soy economista y cuando estudié dije quiero entender por qué Argentina no avanza como país desarrollado con todo el talento que tenemos, con todos los recursos que tenemos. Tendría que estudiar otras muchas carreras para entender algo tan complejo. Pero después de haber pasado por la academia, después de haber pasado un tiempito por el sector público y haber empezado a trabajar en Telefónica, Guaira estuvo pensada en el 2010, se empezó a ejecutar en el 2011 y me agarró de viaje en Estados Unidos visitando aceleradoras y venture capitals porque es algo que se hablaba mucho acá y ya se estaba pensando, así que mi regreso a Estados Unidos a los 2 meses ya estaba 100% dedicada a Guaira como proyecto. Mariano estuvo contando bastante. Guaira lo que hace es una aceleradora de empresas que está fondeada por el Grupo Telefónica, con el objetivo, y además Mariano les estuvo contando también cómo me pagan mi bonus. Está fondeada por el Grupo Telefónica y pensada como una compañía fuera del Grupo Telefónica, con lo cual los incentivos y los objetivos nuestros son, en el orden que dijo Mariano, financieros y también de buscar apalancar beneficios entre las compañías que invertimos y el Grupo Telefónica. Y creo que probablemente lo charlemos también un poco más adelante en ecosistemas que se están desarrollando y que está empezando a crearse grupos de inversores ángeles de Venture Capital. Las empresas pueden agregar mucho valor entendiendo cuáles son sus objetivos. En Argentina hicimos las primeras inversiones en fines del 2011, lo mismo en el resto de los países. Invertimos en 40 compañías en Argentina. Tenemos un modelo en donde invertimos capital, pero además trabajamos mucho con las empresas en ayudarlas a crecer. A nivel regional estamos en 7 países de Latinoamérica, en Europa, con alianzas con aceleradoras y empresas de telecomunicaciones en China también, para aquellas empresas que invertimos que están buscando desarrollar el mercado asiático. A nivel Latinoamérica ya se invirtieron más de 250 compañías y a nivel global alrededor de 500. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es John Walker. Estoy representando a Incutex, que es un company builder y fondo de Seed Capital de Córdoba. Incutex ha realizado 9 inversiones ya en diferentes sectores: salud, e-commerce. Estamos buscando empresas de fintech. En fin, en Córdoba hay un ecosistema emprendedor muy interesante que ojalá tenga oportunidad de comentarles, y hay muy buenas oportunidades. Tiene un approach muy interesante de los inversores, a su vez son mentores de las compañías en las que invertimos. Estamos buscando invertir en los próximos 2 años en 7 u 8 compañías más, inversiones de seed capital de $25.000 a $50.000 por compañía, y algunas inversiones ya más de early stage o más venture capital, tickets más grandes. Hicimos una inversión bastante promocionada en la prensa que fue GI Flybike, que es una compañía para la cual levantamos $1 millón, inversores cordobeses. La mayoría de nuestros inversores son de Córdoba, y también el gobierno de la ciudad es coinversor a través del programa BA Emprende. Así que, bueno, es un poco la descripción de Incutex. ¿Cómo llegué a esto? Yo vengo de otro mundo, si bien del mundo financiero, vengo más del tema de Growth Capital y Private Equity. En México, yo viví 9 años en México, del 2003 hasta el 2012. Me tocó ver el crecimiento de un ecosistema, la verdad que impresionante. Pasaron de tener 6 fondos de Private Equity que administraban $300 millones a más de 150 fondos que administran $20.000 millones. En ese contexto yo estaba trabajando en un corporativo, en Grupo Modelo, la cerveza Corona, y en el 2007 renuncié y abrí mi firma de advisory porque veía que había una oportunidad enorme ahí. Y así fue como empecé a asesorar a empresas, sobre todo middle market companies, en pymes que querían levantar capital con estos fondos. Y sigo haciendo eso a la fecha, a pesar de que ahora ya no vivo en México, sigo teniendo mi oficina allá, voy y vengo. Y en Córdoba, cuando vi esta oportunidad en Incutex, básicamente lo que me motivó a meterme
tanto como inversor, como mentor y como parte del equipo, es creo que esto es el futuro de la Argentina y creo que a título personal tenía que devolverle algo a mi ciudad, a mi país, de lo que me dio. Y creo que bueno, que tenía valor para darles en la mentoría, en el network de estas startups, estas empresas, con compañías, clientes de afuera, inversores de afuera. Así que bueno, estoy muy satisfecho, muy contento de ser parte de este proyecto. La razón por la cual les pregunté a todos que cuenten su historia y cómo llegaron a esto es porque por ahí uno como emprendedor no se da cuenta, pero estar de este lado, salvo el caso de Lore que tiene asegurado su fondeo, el resto, los otros 4 proyectos, vienen remándola hace 5 años, 2 años, no sé cuánto, 3 años, digamos, y ir en imagínense los últimos 5 años, así como ustedes, por ahí van a ver un inversor, y hay pocos, lamentablemente todavía en Argentina, y la probabilidad de que te den dinero es relativamente baja. Ellos tienen que ir a convencer a inversores que pongan plata en sus fondos también. En un fondo que invierte fundamentalmente en compañías muy alto riesgo en Argentina. Con lo cual, digamos, primero mi reconocimiento, porque sé que es una tarea muy difícil, los conozco a todos y conozco también algunas de las historias por detrás, pero es importante también que todo el mundo sepa que el armado del fondo y la activación es un trabajo bastante arduo. Lo que quería preguntarles relacionado con esto es cómo ven hoy, vos acabas de cerrar tu fondo después de haberla peleado como un año, ¿qué están escuchando hoy de sus inversores, tanto los locales como los internacionales, acerca de lo que viene hacia adelante? ¿Dónde está el entusiasmo puesto? ¿Cuáles son las oportunidades que ustedes están viendo? Hoy estamos en un contexto de crisis importante. Todo lo que está pasando con China creo que nos está pegando. Me asombró que recién salió el tema en la charla, en el panel anterior, cuando vos hacías alguna mención, y no salió algo. Pero para nosotros algo nos preocupa mucho, porque concretamente de nuestras 160 compañías hay 3 que les frenaron las inversiones, algunas teniendo el term sheet firmado en esta semana. Y genera un cambio de ánimo en lo que se veía viendo en los últimos meses. Hace 2 semanas hay como un parate en un montón de cosas. Nadie sabe qué va a pasar, hay como un wait and see, sería el mensaje financiero que hay dando vuelta. Y creo que después de esto, no creo que se paren las inversiones, creo que, desde lo discursivo, es el mejor momento para arrancar una compañía hoy, porque estás en medio de una crisis, no sabemos qué tan profunda va a ser esa crisis, y probablemente cuando la construyas y estés para venderla, sea en el mejor momento para vender la compañía. El problema es si ya estás embarcado y todavía estás en una startup que se fundió no muy bien y que tenés que aguantar algo que probablemente te cueste mucho conseguir capital. Ahí lo que le recomendamos a nuestros emprendedores es agarren el dinero que tengan en la mesa rápido, no volveden más con las valuaciones. Probablemente todas las valuaciones caigan estrepitosamente, se acaben. Vas a seguir siendo un unicornio si antes tenías una compañía que valía $2 billones, probablemente ahora tengas una que valga 1. El problema es que si habías arañado la supervaluación, bueno, ya desapareció y hoy ya no creo que valga eso. Vamos a ver en las próximas semanas, meses. Pero para mí esta coyuntura que estamos viviendo es un warning. Y nos va a pegar en la evaluación de los portfolios que tenemos como todos, seguro. Y habiendo pasado varias de estas crisis, creo que va a haber más M&As y compañías que se vendan antes. Lo cual es una pena, porque ya estábamos viendo que uno de los problemas que tiene esta industria en Latinoamérica es que el emprendedor vende ante la primera oportunidad que tiene y no crece la compañía lo suficiente. Creo que hoy el panel que dirigió Mariano sobre Globant es impecable. La lección aprendida de Globant hoy es $1 billion company. ¿Por qué? Porque los inversores, ahí me hago cargo de nuestro lado, que tenemos una regla no escrita que dice que todo el capital que pongas en la compañía tiene que ir a la compañía, y no es una mala palabra pensar que ese capital puede salir de la compañía para ir al bolsillo del emprendedor, lo cual creo que es un error y nos está ayudando a que los emprendedores vendan antes. Ejemplos como el de Globant,
Creo que es el que demuestra que lo que tenés que hacer es alinear los intereses con el emprendedor para que pueda aguantar todo el esfuerzo que sea llegar a que tu compañía valga mucho dinero. Pero creo que esa es la crisis en la que estamos hoy y algunos de los desafíos que tenemos por delante. Una pequeña anécdota que me hiciste acordar, en el fondo del cual yo era parte antes, vimos Globant. En realidad fue antes que yo sea parte del fondo, en el año 2007, cuando entró Riverwood. Y no hicimos ese deal porque nuestro grupo, nuestro investment committee, no se sentía cómodo con la idea de que haya un cash-out de los emprendedores. No, creo que por suerte los LP tienen una visión más de largo plazo. Nosotros nos encontramos, ahora estamos empezando a hablar con LPs más institucionales, lo que tuvimos, y nos sirvió mucho la prueba de cuando fue la licitación, que había un comité de evaluación con esa visión y con ese tipo de LP, así que recién ahora estamos entrando en eso y obviamente tienen largo plazo. Pero la sorpresa es que los inversores con los que venimos tratando ahora, que son angels, que son gente con visión entrepreneur, gente que vendió su compañía, hay gente que han tenido, la verdad, que una actividad bastante estable y de visión de largo plazo. Entonces, así como antes te decían, bueno, las valuaciones están muy altas, está todo sobrevaluado, hay mucha liquidez, entonces invierten en cualquier cosa, invierte cualquiera, y estaba ese susto, y bueno, y hemos tenido más inversores de los que finalmente tomamos. Ahora nos encontramos también con la sorpresa de que tampoco hay un pánico, y ahora no te dicen, bueno, no... Sí, obviamente, pero esa madurez por el tipo de inversores, y me parece que está muy buena. De la misma forma, esa madurez fue cuando tenés un exit o cuando tenés un write-off, que no se pongan demasiado contentos por llegar a tener un exit como tuvimos nosotros, y si tenés un write-off, que sepan que es lo normal, lo natural que pasa en la industria, por tener esa característica de inversores. Creo que es buenísimo que pase como pasó hoy acá, que mucha gente se acerque, se interese, quiera invertir, quiera ser un inversor ángel o quiera ser un LP de algún fondo o aceleradora, pero también hay una parte que es la educación de ese inversor, que sepa que esto tiene que ser de largo plazo, que sepa los riesgos que tiene, que sepa que no hay que esperar, que bueno, puede venir la buena noticia rápido, pero bueno, que esas son las reglas del juego, y no ser demasiado ciclotímicos con cuál es la coyuntura actual. Obviamente una crisis como la del 2008, o si esto, hay que ver cómo se desarrolla todo, pero yo pensé que iba a haber más pánico, más susto. Para agregar un poco a lo que están diciendo, creo que hay una combinación de factores. Sí, lo que está sucediendo a nivel global, pero a nivel regional está habiendo un problema grave con la principal economía de la región, que es Brasil. Brasil viene en caída desde el año pasado. La gente en Brasil está preocupada. Las empresas no están consiguiendo fondearse en series B, ni mucho menos en series C. Hay empresas que les está costando encontrar capital semilla. Hay aceleradoras que dejaron de invertir en la región. Creo que estamos empezando a atravesar una etapa de reaseguro de jugadores, o sea, los jugadores que están para quedarse se van a identificar, y los jugadores que quizás estuvieron de alguna manera por oportunidad quizás no continúen. Creo que para las empresas y para los emprendedores también es un periodo de reafirmación del compromiso de emprender, de decir, bueno, tengo que generar negocios, y el valor de las empresas está dado por la generación de negocios que éstas hagan, y bueno, y así se atraviesan estas épocas. Creo que la economía global tiene estos ciclos, y estamos empezando al principio de un ciclo que va a mostrar que quien está comprometido con su proyecto
o quien está comprometido como fondo, como parte de este ecosistema, va a continuar y va a haber una depuración. Yo creo que levantar capital nunca fue fácil. No es fácil para los emprendedores y particularmente en Latinoamérica. Latinoamérica es 200 veces menos líquida en términos de capital de riesgo que Estados Unidos, considerando Brasil, 20 veces menos líquidas que Europa. Con lo cual creo que la dificultad de levantar capital existe y cualquiera que está trabajando con emprendedores, invirtiendo en emprendedores, ayudando a emprendedores tanto como mentores, como inversores o aconsejándolos para levantar rondas, la complejidad existe. Sí creo que quizás hace 4 años, o en los últimos años, había una idea de que capitales de afuera de riesgo iban a consolidarse e invertir en la región. Hubo algunos intentos, otros se fueron, principalmente en Brasil, que eso estamos viendo una salida. Pero también creo que a medida que fue pasando el tiempo, cada país con su particularidad, también empieza a haber iniciativas gubernamentales que apalancan la inversión de riesgo. Es el caso de México, de Chile, de Brasil, lo que estamos viendo acá en Argentina, que les permite a los inversores locales bajar ese riesgo y poder sostener. Y creo que construir un ecosistema que es necesario construir. 5 años atrás no hubiera habido nadie en este auditorio ni nosotros acá, entonces creo que es un proceso lógico de construcción y creo también que es encontrar la fórmula latinoamericana, ¿no? Cómo hacer negocios y cómo construir compañías de tecnología desde la región para la región o de manera global. Que si ves los números y el crecimiento de la oportunidad de mercado en Latinoamérica es enorme. Latinoamérica ya es una economía con un tamaño en base instalada de smartphones casi más grande que Estados Unidos. Entonces creo que esto es un proceso de transición. Lo que decía Gaby, hay un proceso también de maduración, quienes quedan, quienes permanecen, quienes no pueden continuar. Pero yo creo que las bases que se sentaron en Latinoamérica en los últimos años a nivel organizaciones, gobiernos, universidades, inversores, clubes de ángeles, dice mucho de lo que está pasando en Latinoamérica, que definitivamente fácil no va a ser a futuro, ¿no? Nos falta todavía recorrer mucho. Bien. A ver si Johnny Walker nos levanta un poco el ánimo y nos cuenta, además, qué es lo que está pasando en Córdoba. Bueno, dale, te doy una mirada un poco más local. Bueno, obviamente toda la turbulencia internacional afecta y preocupa a los inversores. En el caso de Incutex, muchos de nuestros inversores son empresarios de la comunidad empresarial de Córdoba, con lo cual están más preocupados por sus empresas propias que por ver cómo van las startups en cierto sentido, de la presión del timing, ¿no? Ya entendieron que esto es más un tema de largo plazo. Sí ha habido toda una evangelización de este tipo de inversores. El inversor del interior es muy tradicional, de ladrillos, soja y no mucho más, con lo cual hay toda una comunidad de gente que está confiando en estas startups. Obviamente lo hacen para ganar dinero, pero también lo hacen en cierto sentido por todo lo que conlleva de innovación, de impacto sobre la sociedad y también una cuota de romanticismo y de volver a sus inicios cuando ellos empezaron a emprender, ¿no? Entonces es muy particular lo que pasa con esos inversores. En ese sentido no tenemos una presión inmediata. Quizás Córdoba como ecosistema, la presión que tiene que empezar a ponerse a sí misma es empezar a buscar exits, porque ya hay casos de inversión interesantes, hay un ecosistema que promueve la inversión, hay mucha inversión privada, pero en algún momento tiene que empezar a llegar las series A en mayor tamaño y escala y en volumen, y un exit significativo que contagie y que haga que se sumen más inversores, porque capital, créeme que hay y muchísimo. Y con respecto al contexto internacional de LPs institucionales e inversores de afuera, esto lo digo a título personal, creo que mi mirada es más profunda en el sentido de que
si a la inversión no la hacemos los argentinos, no van a venir los de afuera a salvarnos. Eso se los puedo garantizar porque por los viajes a México, por charlas con comités de private equity de afuera que tienen los recursos, que miran a Argentina como el potencial, la tenemos que hacer nosotros y con plata de los argentinos, y después va a haber una ola de inversión extranjera que van a venir a invertir en esto. Esta es mi opinión personal de las charlas y contactos que he tenido con gente de afuera. Buen punto. Voy a cambiar un poquito el foco de la discusión. Acá están representados distintos modelos de aceleradoras o de company builders. Me gustaría que está esta discusión en Estados Unidos acerca de los fondos que, además de ser inversores, proveen de servicios. No sé, hay como Andreessen en Estados Unidos, que además tienen un staff de 200 personas más o menos, de las cuales la mitad son consultores que ayudan y apoyan a sus empresas. Quisiera que les cuenten a la gente que por ahí no conocen un poco sus modelos, ¿qué hacen ustedes por las compañías, más allá de darles ese primer cheque? Hola, bueno, nosotros trabajamos con muy poquitas compañías, estamos trabajando en este momento con 2 proyectos. Trabajamos en diferentes aspectos. Tenemos una red de mentores o de expertos en torno a temas de educación que se enfocan en el desarrollo de los modelos, en el análisis de los equipos, en la evaluación de las interacciones entre los equipos. Hay servicios de tecnología al margen de, bueno, creo, la mayoría les damos espacio de oficina, asesoría legal, contable, ese tipo de cosas, pero fundamentalmente mucha asesoría en la industria es lo que hacemos nosotros, en el desarrollo del modelo de negocios, en el acompañamiento y en la formación del equipo, en las dinámicas de cómo formar esa compañía, cómo distribuir el equity, cómo trabajar la conformación de la empresa, en el desarrollo tecnológico del producto mínimo viable para su lanzamiento, o sea, en los diferentes aspectos de validación del modelo y demás. Un acompañamiento muy cercano. Es por eso que podemos trabajar apenas con un par de proyectos a la vez y no más. En lo que hacemos en cuanto a inversiones, tratamos siempre de que alguno de nosotros dos, mis socios Santiago Schettini o yo, estemos vinculados más cerca con la compañía, al margen del staff que sigue el desarrollo del proyecto y sigue los hitos trazados en el plan de desarrollo. Y dado que trabajan con pocas compañías, ¿en qué momento hay que ir a verlos? ¿Con una idea? ¿Voy con un PowerPoint? ¿Voy con un Minimum Viable Product? ¿Cuándo los contacto? Nos pueden venir a ver con una idea si, de nuevo, está en el sector o en los sectores que miramos. Pueden venir en los eventos, una forma de reclutación, de reclutar talento que tenemos es a través de los eventos que hacemos de Do For Me. Hicimos en noviembre del año pasado aquí en Buenos Aires, en marzo en Sao Paulo, ahora en Colombia en la semana que viene y de nuevo en octubre aquí en Argentina. Básicamente hacemos una vez por año por país de los mercados que enfocamos, pero después en general estamos escuchando proyectos. Okay. Bueno, nosotros tenemos un modelo donde buscamos acelerar a las empresas, no incubarlas, y eso fue uno de los grandes aprendizajes del primer año. Trabajar con empresas en un estadio muy temprano hace que el mismo equipo emprendedor sea un cuello de botella para ayudarlos a crecer. Con lo cual las compañías que miramos son compañías que ya tienen productos y que ya tienen usuarios o clientes, algún nivel de facturación y ya hayan pasado la etapa de validación, ¿no? Que responda a la pregunta de lo que tengo, lo que estoy pensando como proyecto, ¿hay valor o le resuelvo el problema a alguien?
y el mejor que lo valide es el usuario final o el cliente si hay un modelo de negocio claro. Y después lo que hacemos, Guaira tiene una pisada global muy grande, pero invertimos en no más de 10 empresas al año. Y eso nos permite, obviamente como inversores minoritarios, el que tiene control de la compañía es el emprendedor, pero sí nos permite trabajar bastante codo a codo con las empresas. Con mucho foco, no hay un proceso estándar en donde el mes 1 vamos a hablar de cómo levantar capital y el segundo mes es que es una startup, nos vamos a sentar con las compañías, a entender cuál es su roadmap de crecimiento, cuál es su roadmap de internacionalización y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar desde la parte estratégica, obviamente con nosotros, pero también muy hands-on con las empresas. Y esto además cambió, porque antes tenían como estas camadas más fijas. Antes como... invertíamos en 10 compañías en un solo llamado, ahí aprendimos también. Al principio no te queda otra. Empecé a invertir, voy a invertir en 10, vamos por 10 y vamos aprendiendo junto a los emprendedores también. Ahora no, ahora lo que hacemos es trabajar entre 4 meses y 12 meses con las compañías. Y trabajamos desde temas de escalabilidad de producto, usabilidad, adquisición de usuarios. Tenemos 3 expertos distintos en Customer Acquisition para lo que es adquisición de usuarios online, ventas tradicionales. Trabajamos mucho en hacer crecer las compañías, en oratoria y en storytelling también trabajamos, en temas contables, en temas financieros. Trabajamos también con agencias de recursos humanos para trabajar con las empresas a medida que van creciendo. No es lo mismo ser 2 socios, 5 empleados, 10 y 15 y más en estas compañías que son regionales desde el momento cero, con lo cual trabajan desde muy temprano con equipos remotos. Ahí trabajamos con personas que saben mucho de eso, incluso headhunting local e internacional. Entonces nos dedicamos en función del set de gente que nosotros confiamos, que sabe mucho específicamente de lo que hacen, enfocarnos en trabajar con las compañías y ayudarlas a desarrollar sus negocios de manera local y también de manera internacional. Estas compañías son de mínimo compañías que apuntan a la región o que apuntan a mercados globales. Latinoamérica es un mercado muy grande, pero con muchas fricciones y en muchos casos muchas necesidades de localización. Y Guaira en ese sentido es global y local al mismo tiempo. Mi par, Carlos en San Pablo, es brasilero, y después está el chileno y el colombiano y el mexicano. Entonces eso ayuda mucho a las compañías en el proceso de internacionalización. Las ayudamos a buscar capital. De nuevo, en Latinoamérica no hay tantos fondos de Venture Capital, pero sí hay fondos que invierten en la región y esa globalidad nos ayuda a abrirles puertas a las empresas para sus siguientes necesidades de fondeo. Y también trabajamos dentro de las empresas del portfolio en las siguientes etapas. A medida que van performando bien y creemos que podemos seguir agregando valor, trabajamos con expertos que los ayuden a armar boards de directores consultivos para discutir la siguiente etapa. De las empresas que invertimos, entre el 70 y el 80% cierran con éxito una ronda bridge, que es una ronda puente entre $250.000 y $500.000, y eso es una nueva etapa de crecimiento de las compañías con nuevos desafíos de crecimiento, de internacionalización y de prepararse para la siguiente ronda que a lo mejor venga un año y medio, 2 años después. Seguimos invirtiendo y seguimos trabajando con esas empresas con una visión de largo plazo principalmente. Creo que los exits tempranos nos dan buenas historias de éxitos, nos da una validación, pero en el largo plazo y el crecimiento y la robustez de las compañías nos va a ayudar a que haya exit de $1 billion o grandes exits, que es lo que nos pueda a nosotros dar los argumentos correctos para mostrar que funciona el mercado de Venture Capital en Latinoamérica y en Argentina en mi caso particular. Bueno, en nuestro caso fuimos, como decía antes, aprendiendo mucho desde que empezamos. Obviamente que el foco del Fondo 2 va a ser totalmente distinto a lo que vinimos haciendo hasta ahora. Comenzamos invirtiendo, en primer lugar eran fichas chicas, la idea era diversificar, siempre íbamos nunca liderábamos una ronda, comenzamos de alguna manera para darle tranquilidad a nuestros inversores invirtiendo en compañías o que estuvieran incubadas por NFTP o por Guaira o de alguna manera validadas por alguien y no solamente
por nuestra opinión o que nos enamoramos de un proyecto y invertimos. Después nos fuimos animando a ir cada vez más angel y cada vez en etapas anteriores, y a su vez nos venían a ver los emprendedores cada vez más temprano. Entonces en un momento pasamos de ir a buscar compañías ahí a llevarlas. Entonces casos como Sparkflow, que es un caso que tenemos en común con NXTP, bueno, fuimos los primeros inversores ahí. Entonces ya vas cambiando tu visión y bueno, y la idea obviamente es en este segundo paso poder hacer follow-on de las compañías. La verdad que hay compañías muy interesantes dentro de este portfolio de 34 compañías que son interesantes para invertir. No solo poder hacer follow-on en las nuestras, poder invertir más fuerte en otras y guardarnos derechos y poder estar más metidos, no sé si como un company builder o con ese concepto, pero sí influyendo a lo mejor más en la vida de la compañía desde el punto de vista de agregarle valor. Entonces sí poder a lo mejor liderar rondas. Parte del aprendizaje que con el Club de Ángeles tuvimos fue veníamos co-invirtiendo con otros fondos y con otros inversores que saben mucho y que tienen billetera o bolsillos más profundos que los nuestros. Entonces empezamos a hacer un modelo de sindicar rondas y armar toda la ronda de una startup. Entonces, aunque no hoy pusiéramos todo el dinero, lo buscábamos. Entonces, bueno, y con la aceleradora un poco el enfoque fue zapatero a sus zapatos, digamos, tratar de agregar valor donde podemos, donde tenemos el expertise nosotros. Como tenemos todo este tipo de compañías y este tipo de estadios distintos en los que invertimos, no hicimos un programa rígido, sino que es totalmente case by case y hands-on con el emprendedor en ese momento de lo que necesita, donde agregamos valor desde donde podemos agregar nosotros, que es en la parte más financiera, la parte de ronda, la parte de levantar capital, de estructurar la compañía, de todo eso. Y bueno, la aceleradora lo que hicimos fue hacer una alianza con el IAE para algunos temas de incubación, hacer con otras compañías de tecnología, hacer con Primary Rofex toda la parte fintech para poder apoyar a las compañías en eso. Entonces es totalmente digamos variable y dinámico y sin llamados a un tiempo determinado lo que la compañía necesita. Bueno, en el caso de Incutex, voy a ser breve porque veo que ya estamos cortos de tiempo, pero el approach es desde coworking, back office, a temas más profundos como estrategia, mucho mentoring en la parte comercial, en el modelo de negocios de la compañía y sobre todo la proximidad entre los mentores / inversores de Incutex con las empresas del portafolio. Como hasta el momento son 9, hay mucho tiempo disponible para dedicarles y también colaborar mucho en lo que es la regionalización de estas empresas, tanto en Brasil, México, Estados Unidos, etcétera, para que los modelos de negocios se hagan escalables. Vale. Nosotros tenemos un programa de aceleración donde los ayudamos en esos primeros 4 meses a validar el modelo de negocios y todo lo demás, que mentoring, espacio de oficina, todo eso. Lo básico de casi cualquier programa de aceleración. Lo que descubrimos fue que teniendo 160 compañías en el portfolio, lo que más valor le podíamos agregar es ayudando a conectar a las compañías. Básicamente, un fondo, un VC, tiene dos formas de agregar valor. Una es con la experiencia operacional. Venís de una empresa de publicidad online y le puedes decir, no, mira, probá esto, aquello, lo otro. Eso es algo que transmitís a las compañías de tu experiencia. Pero eso es un conocimiento que se te va poniendo viejo. Yo hace 5 años, 6 que no pongo la mano en un ad server y ese conocimiento ya no es tan válido.
Después la otra forma es estar sentado en un montón de boards. Entonces vos le decís, escuchás a un emprendedor que tiene un problema y que lo resolvió de esta forma, le sugerís, probá esto, aquello, lo otro, y decís que bueno, te vas a otra compañía, te sentás en el board, escuchás que tiene el mismo problema y decís, ¿por qué no probás esto, aquello, lo otro? Y quedás como un genio. ¿Por qué? Lo escuchaste en el otro, lo probó, lo hizo, y decís, a lo sumo, habla con tal que pueda resolverlo. Teniendo 160 compañías en el portfolio, lo que nos pasó es que descubrimos que eso es súper valioso y que la mejor forma de agregar valor es salir nosotros del medio y ayudar que eso se conecte. Entonces, lo que estamos probando es armar unos foros tipo los de YPO, donde juntar a emprendedores de diferentes áreas con diferentes expertices, y no solo los CEOs de las compañías, sino gente más táctica que discuta temas tácticos con otros en un foro privado donde no haya gente que invitás a gente de Mercado Libre, de Despegar, de Globant, de OLX, a que venga y les expliquen cómo hacen ellos, pero después cerrar la puerta y discuten entre ellos qué le está pasando en cada una de las compañías. Y discuten a un nivel bastante más profundo que muchas veces no los puedes ni seguir en lo operativo, lo técnico, y ves que eso agrega mucho más valor que todo el programa de aceleración y lo clásico, que funciona bien y cumple un rol en esa primera parte. Después, nada, me involucramos en las compañías que podemos agregar valor. Obviamente no le vamos a poder agregar valor a las 160, nos concentramos más que nada en agregarle mucho valor a las 41 que consideramos que son high impact, y tal vez tratar de que se agreguen valor entre ellos al resto de las compañías. Si el que se tiene ganas de venir a compartir experiencias, a aprender de lo que están haciendo otros, hay un espacio muy cerrado, privado, vertical, pero es privado no porque no queramos compartir, sino porque generar la confianza y el tipo de relacionamiento. Y buscamos desarrollar esos programas, esas relaciones de confianza, y después que vuelen por donde sea que tengan que ir. Pero nuestro rol es arrancar todos esos foros y eso, sumado a WhatsApp y a un montón de cosas que permiten que estén conectados día a día. Ese es como el cambio que estamos teniendo después de evolucionar y ver que tienen más valor las relaciones de los startups que tal vez lo que también hacemos, que es, no sé, ayudarlos a hacer el soft landing, aprovechando las relaciones en cada uno de los países o conectando con VCs. Con Francisco Coronel, los dos somos Kaufman Fellows. Este es un programa que te recomiendo. Y nada, eso te ayuda a que puedas tener relaciones con otros VCs y ayudarlos a conectar con eso, con otros VCs. También tenemos una oficina que se llama Puente Labs en Silicon Valley, donde es una especie de consorcio con otras compañías, donde básicamente reclutamos gente de Silicon Valley que por alguna razón está conectado con Latinoamérica y quiere ayudar a empresas, y los ayudamos a hacer un soft landing. Como hablábamos antes, hay un problema en la región que es poder levantar la primera ronda, o tal vez una serie A, tal vez una serie B, podés levantarla acá, pero cuando necesitas dinero en serio tenés que ir a otros mercados. Silicon Valley es el ideal, pero también hay otros como Nueva York, Londres, Miami no mucho, pero Miami, donde tenés que ir a buscar dinero en serio y necesitas establecer relaciones de confianza. Entonces poder tener relaciones de fondo a fondo con otros fondos y coinvertir y tener experiencias de éxito y decir, mira, está esta compañía, estos son los problemas de las compañías. Si estos problemas no son digeribles para vos, invertí porque no vas a encontrar nada raro. Y eso ayuda mucho a que se generen deals y que puedas asegurar las siguientes rondas de financiación, que termina siendo un punto clave para mejorar el performance del portfolio. Bueno, gracias a los panelistas. Una sola cosa más, ya que estamos en el tema de agradecimientos. Yo vengo acá en representación de LABCA. LABCA organizamos eventos de este tipo en muchos países y hace muchos años que voy girando por distintos eventos de la industria. Y la verdad que estoy muy orgulloso, creo que Susana también lo dijo al principio, está buenísimo poder venir acá a tu país y ver que se puede organizar un evento de estas características en 2 meses. O sea, lo hicimos a lo argentino, pero salió. Y nada, espero que el año que viene hagamos uno que sea todavía más grande y poder traer a gente que no sea la misma y que podamos ir hablando de distintos temas que les interesen. Así que muchas gracias.